me sirve unas medidas así de comida y yo me vuelvo aquí, difícil. Ok. Me salió esto. Mi gente, buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a Elia y Emilio Educando por Puerto Rico, un espacio dedicado a promover la educación cívica, el análisis crítico y la discusión respetuosa sobre los asuntos que afectan a Puerto Rico. Vivimos en un momento donde abundan los titulares, ¿verdad? Las redes sociales y las opiniones que están por donde quiera. Sin embargo, comprender realmente cómo funciona nuestro gobierno requiere detenernos, analizar los hechos y entender el contexto histórico y legal detrás de las noticias. En este episodio, pues estaremos hablando sobre un proyecto que ha generado algo de discusión dentro y fuera del Capitolio, el proyecto de la Cámara 1333, radicado por la legislatura del Partido Independentista Puertorriqueño, pero antes de analizar la medida debemos preguntarnos ¿por qué surge este proyecto precisamente ahora? La respuesta está relacionada con una serie de controversias recientes dentro de la administración pública, pero antes de adentrarnos en el tema, paso con mi compañero y cómplice Emilio Meléndez para que nos salude y se presente. Elia, buenas Emilio. tardes. Buenas tardes, Elia, y saludos a ti y a la diáspora en todos los Estados Unidos y en todas partes del mundo donde esta señal llega, en Europa, en Asia, en Estados Unidos, en Indonesia, donde llega esta señal. Como tú dices, vamos a discutir hoy el proyecto 1333 de nuestra delegación del Partido Independentista puertorriqueño, basado, ¿verdad?, en ciertas controversias que han surgido en nuestro país y que ha estado a la palestra pública, los actos de corrupción, los poderes excesivos de la orden ejecutiva 2005 Calla 008, que le da unos poderes indelegables al secretario de la Gobernación, y esto ha causado muchos problemas. Y otro caso que queremos hacer es que queremos discutir, a ver si nos da tiempo, la columna del compañero, el licenciado Juan Mercado Nieves, destacado dirigente de la región norte de nuestro país, de nuestro archipiélago, sobre el titulada El verano que sofoca. Y esto habla sobre estos mismos temas que estamos a tratar hoy, de corrupción, del problema con el DIDEC, del Departamento de Desarrollo Económico en Puerto Rico. Así que te dejo a ti, volvemos acá para empezar el tema y vamos a conversar tú y yo. Hoy no tenemos panelistas invitados, un invitado especial, estamos tú y yo en este tema Claro, para compartir nuestras ideas y nuestro análisis sí. crítico sobre esta situación. Claro que sí. Bueno, para darle un poquito de contexto a la actualidad de lo que está pasando, pues durante las últimas semanas Puerto Rico ha presenciado uno de los momentos políticos más delicados de la administración de la gobernadora Jennifer González, el entonces secretario de la Gobernación Francisco Domenech, pues que acaba de anunciar su renuncia mientras continúan investigaciones relacionadas con denuncias sobre alegadas intervenciones en el proceso administrativo vinculados a la Oficina de Gerencia de Permisos. Junto a él también, pues anunció la salida la subsecretaria de la Gobernación, Isa García. Es importante enfatizar un principio fundamental del derecho del Estado de Derecho, al revés, y a viceversa. Una investigación, pues sabemos que no constituye una determinación de culpabilidad, pero pues da razones a la investigación, y tanto Domenech como García pues han rechazado haber cometido irregularidades y hasta el momento pues no existe una determinación judicial sobre esas alegaciones. Sin embargo, independientemente del desenlace legal, estos acontecimientos generan un efecto político y administrativo importante, y yo diría más en la confianza pública. ¿Por qué importa esta confianza? Pues los gobiernos democráticos funcionan sobre dos pilares. El primero es la legalidad y el segundo es la legitimidad. Y la legalidad pues significa actuar conforme a la ley, y la legitimidad significa que la ciudadanía tenga confianza en que las instituciones actúan de manera transparente, imparcial y en beneficio del interés público. Numerosos estudios en administración pública señalan que cuando la ciudadanía percibe falta de transparencia, conflictos de interés
o concentración excesiva de poder disminuye la confianza institucional. Y cuando disminuye la confianza, disminuye la participación ciudadana, aumenta el cinismo político, crece la polarización y se debilita la democracia. Por eso, las reglas que limitan el ejercicio del poder son muy importantes. Y ahí pues nos adentramos más, que es el proyecto de la Cámara propuesta por Denis Márquez Lebrón, Adriana Gutiérrez Colón y Nelly Lebrón Robles. La medida pues propone derogar la ley 104 del 1956. Emilio. Sí, mira, antes de entrar en el tema del proyecto 373, voy a abundar un poquito más sobre lo que tú hablaste con relación a lo que está surgiendo en nuestro país recientemente, que ha destapado una olla de Pandora, una caja de Pandora, en lo que está pasando en la corrupción de cabilderos que son nombrados a puestos, que eso es lo que busca este proyecto, de evitar que cabilderos sean nombrados a puestos que no son electos. Es la primera vez que en nuestra historia política surge una situación de corrupción, de supuesta corrupción. Alegadamente hay una situación donde cuatro funcionarios de esta administración, incluyendo también la de transportación, la de vivienda, Ciari, y la de familia, que salió ilesa de este cantazo, aparentemente esa ilesa, pero está ahí, están en la palestra pública de otro país. La primera vez que dos altos ejecutivos del Chief of Staff, que llamamos en español, de la fortaleza, están siendo investigados por el panel de fiscal especial independiente por supuestos actos de corrupción y de influencia, la otra por solicitar salarios para su pareja sentimental, etcétera. Isa García y el licenciado Dómenes, que están siendo investigados por actos de corrupción referidos al panel del FEI, fueron ampliados, añadidos a la investigación, donde el secretario del DIDEC, Dómenes, Sebastián Negrón, acusó a Almodóvar de estar traqueteando con su puesto, y lo y vuelve y lo coloca los que vienen en destaque al Departamento de la Vivienda, y eso pues, es un revuelo que hay en este país, y cómo eso lacera la confianza de nuestro pueblo en las figuras públicas de nuestro país. Y como tú bien mencionas, entrando un poquito más profundidad del tema, este proyecto que tú mencionaste, el 1333, el proyecto fue radicado por nuestra delegación de la Cámara del PIB, Denis, Adriana y Nelly, cuyo propósito es limitar las facultades por el gobernador y prohibir que cabilderos recientes reciban poderes de alto impacto en la rama ejecutiva. Bien, importante, como tú mencionaste al principio, ese es el espíritu de la ley que ellos están presentando, evitar esto, que surja esto. Y el Partido Independentista pues, siempre ha presentado proyectos contra la corrupción a través de su historia, eso no es de ahora. Y la importancia de este proyecto es que, como tú mencionaste ahorita, se propone derogar la ley 104 del 1956 y sustituirla por la ley que, si se aprueba este proyecto de los compañeros, la ley para delimitar las facultades delegables e indelegables del gobernador de Puerto Rico. Bien, es importante también, antes de entrar en el discusión de este proyecto, en el conversatorio, de que este proyecto ha llegado en el momento preciso que está donde tiene que estar, en el momento preciso que tiene que estar. Y muchos personas que no comparten nuestra ideología política ven como bueno este proyecto, incluyendo PNPs como Leo Díaz y otros más, de que este proyecto, todos los partidos políticos en sus plataformas tengan un proyecto similar a que presenta el Partido Independentista para efectos de combatir la corrupción. Y bien importante esto de que el pueblo entienda de que esto lo que trata es de que se reviertan poderes excesivos en las funciones que se le están cediendo al secretario de la Gobernación y definir un reglamento del Poder Ejecutivo. O sea, ninguna orden ejecutiva puede estar por encima de la ley. Y aquí se está dando un caso de que se le están dando los poderes excesivos, de que donde aquí para aparentemente quien está gobernando es el secretario de la Gobernación y la subsecretaria. La gobernadora está ahí, puesta ahí. Y otra cosa para pasarte a ti, lo importante de esto, ¿qué pretende esto? ¿Qué objetivo se pretende con este proyecto? Pues mira, que haya un balance de poderes, que establecer el equilibrio constitucional en la
que los poderes indelegables por ley qué facultades del poder ejecutivo no puede transferirse a otros funcionarios que no son electos por nuestro pueblo. Y la limitación administrativa, frenar la concentración de autoridad en las figuras del secretario de la Gobernación. Y esa es la importancia de este proyecto. ¿Algo que tú quieras abundar sobre esto? Sí, para darle una breve pinceladita, resumir un poquito lo que acabas de decir, pues los autores, representantes de nuestro partido, pues sostienen que la legislación resulta demasiado amplia y que con el paso del tiempo ha permitido una concentración considerable de funciones en el secretario de la Gobernación. Y el propósito de, como tú mencionaste, del proyecto es establecer unos límites que sean más claros. Y si fuera aprobado, pues se definirá qué poderes el gobernador puede delegar y también se establecerían cuáles funciones nunca podrían delegarse. Entre esas funciones se encuentran contratación gubernamental, administración del presupuesto, acciones relacionadas con recursos humanos, nombramientos, facultades que otras leyes asignan exclusivamente a determinados jefes de agencia. Según los proponentes, estas funciones deben permanecer bajo la responsabilidad directa del funcionario, que como tú mencionaste, la ley designa para garantizar una mayor rendición de cuentas. Ahí entra la fiscalización y la rendición de cuentas, que es muy importante en un país democrático, con un sistema democrático que sea funcional. Y algo que tú mencionaste son las restricciones a los cabilderos. Uno de los aspectos más discutidos del proyecto es la prohibición para que personas con historial reciente como cabilderos puedan recibir determinadas delegaciones de poder dentro del poder ejecutivo. Y para nuestros hermanos y hermanas que están allá afuera, que nos ven de otros países, cuando nosotros hablamos de cabilderos, es una persona que representa intereses privados ante funcionarios públicos con el propósito de influenciar en decisiones gubernamentales. El cabildero es una actividad legal y regulada en Puerto Rico. No obstante, diversos países establecen restricciones cuando una persona pasa directamente del cabildeo a ocupar puestos de alto poder gubernamental, como es en el caso de Francisco. Estas relaciones pues estas restricciones buscan disminuir posibles conflictos de interés y fortalecer la confianza pública. Y ahí vamos de nuevo con esto de la confianza pública. Es muy importante. Acá en los Estados Unidos es un tema que se está hablando con más frecuencia y con más consistencia y con más poder y con más peso. Es cómo se ha perdido la confianza en las instituciones y qué impacto tiene eso. Impacto a nivel de que la gente se vuelve más manipulable porque se cansan y se normalizan ciertos comportamientos y ciertas acciones que lo que hace es que le sigue dando más poder a ciertos grupos y quitándole más poder a otros grupos, que en este caso seríamos nosotros, los votantes, el pueblo, y le da pues más poder a una cierta población, que son las personas en control, lo que crea un desbalance, y con ese desbalance pues vienen muchos problemas. Tanto que se habla y utilizan el cuco del comunismo y del socialismo y de las dictaduras, pero cuando todo el poder recae en una sola rama del gobierno y las otras ramas son manipulables, pues ahí hay un problema. Eso es dictadura. Eso es precisamente lo que es dictadura. Como acá en los Estados Unidos, Exacto. que el Congreso está bajo el poder y la manipulación del presidente, y también está la Corte Suprema, que está manipulada por el poder supremo del presidente de los Estados Unidos en estos momentos. Entonces, ¿qué balance hay? No existe ninguno. Entonces, las personas, especialmente las generaciones más jóvenes, como han crecido
tanta controversia, están normalizando lo que está sucediendo, lo ven como que es algo corriente. En vez de fiscalizar, molestarse y tomar una postura fuerte, lo ven como que, pues está pasando, pues es normal, pues vivimos aquí, ¿qué se va a hacer? Esa es la mentalidad creciente y eso es un problema. Y por eso medidas como esta legislación que están proponiendo nuestros pipiolos es importante. Aquí comienza el verdadero debate. Quienes apoyan el proyecto argumentan que evita concentraciones excesivas de poder, fortalece la fiscalización y protege la transparencia y reduce conflictos de interés. Y quienes tienen reservas sostienen que podría dificultar la administración diaria del gobierno, podría limitar la capacidad del gobernador para organizar su equipo de trabajo, algunas restricciones podrían resultar demasiado amplias. Ese análisis le corresponde ahora a la legislatura y eventualmente pues a la ciudadanía. Emilio. Sí, mira, como tú estabas ampliando un poquito más de lo que tú estabas hablando, esto que ha surgido en Puerto Rico, esta controversia entre el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y la Fortaleza con el secretario de la Gobernación, es relacionado, tú acabas de hablar, de unos poderes absolutos que tiene el secretario de la Gobernación, con esa orden ejecutiva 20005-008, donde le da poderes absolutos como si él hubiese sido electo gobernador. Y hay pues, unos visos de inconstitucionalidad a la ley. Como los compañeros en el mismo, ellos dicen en la delegación de que no es institucional porque quien tiene la agencia tiene unos poderes constitucionales, que es la agencia nominadora, le está retando, le está quitando derechos al secretario de diferentes agencias y no sabemos cuántas agencias de Puerto Rico que son a nivel constitucional está sucediendo esto de que el ex secretario de la Gobernación y la ex secretaria, la subsecretaria, están interfiriendo con estas otras agencias. No sabemos, pero este joven que independiente Emilio, te me fuiste. Por ahí sí, viene. sí. Ahora se me conecta. Que quede claro, no estoy defendiendo a ninguno de los que están siendo investigados por el panel del FEI. El que hizo lo que hizo, si cometió algún delito, que pague. Pero Claro. en ese caso, por eso es que vemos que el DIDEC es una caja de Pandora que se abre con esta situación que está pasando en Puerto Rico. Te voy a explicarte y hemos explicado, donde el secretario del DIDEC dice, ¿para qué estoy aquí? Si no tengo ningún poder decisional. Me están contradiciendo lo que estoy haciendo, porque el licenciado Roberto Almodóvar, que era el gerente de presupuesto, él lo despidió por corrupción y lo mandó a investigar al Contralor de la Ética y hasta el FEI. ¿Y qué pasa? Que el Domenech contradijo esa orden de se está cayendo, perdóname. Se está cayendo. Ahí estamos, ya te veo, ya te veo. Ahora otra vez, vamos a ver si no se cae, vamos a ver si no se cae. Y lo vuelven a sustituir y le dan un destaque en vivienda. Fíjate, eso es una cuestión de que debería ser suspendido del empleo y sueldo hasta que se investiga. Esa es lo que posee la ley. Y ese es el choque que hay entre esto que tú acabas de mencionar y por qué esta ley que presentan los compañeros de la delegación del PIB, Denis Márquez, Adriana y Nelly, es importante, y otros líderes de otros partidos que yo he escuchado, no solamente del PNP, de que esta ley debe tenerla, este proyecto debe tenerlo todos los partidos políticos para que haya una transparencia, pero esto es bien difícil porque la corrupción es un fenómeno social que se da en todos los niveles y en todas las sociedades del mundo y combatir, pero por lo menos esta propuesta que presentan nuestros compañeros del proyecto de la Cámara 1333 es un paso hacia adelante para combatir la corrupción y que no lo veamos como una cuestión ideológica, o sea, porque es para un bien común y el bien común es del pueblo, o sea, el pueblo que se va a beneficiar de esto. No soy yo como militante, porque nosotros somos ciudadanos de a pie, no somos ¿verdad? Y dependemos de lo que trabajamos y de lo que hacemos.
Y es importante que esto que se vea como un remedio a una situación que por años ha sido afectado a nuestro país y todos los pueblos del mundo por la corrupción. Así que si te dejo para que continúes con esto, para entrar entonces en el artículo del compañero Juan Mercado Bien, Nieves. Si tienes me, algo que me después gustó volvemos a mucho, otra parte. me gustó mucho eso que acabas de mencionar, porque el esfuerzo debe de ser colectivo. Este esfuerzo no es un asunto de partido, va más allá de eso. Es Exacto. importante pues destacar que las leyes no deben diseñarse pensando únicamente en la administración actual. Las instituciones fuertes se construyen para todos los gobiernos. Hoy puede gobernar un partido y mañana otro, y las reglas deben proteger al pueblo independientemente de quién ocupe la fortaleza. Por eso muchas democracias establecen sistemas de peso y de contrapeso, porque ningún gobernante debería depender únicamente de su buena voluntad. Debe existir una supervisión Exacto. que fiscalice y que esté al tanto de los movimientos que están ocurriendo. Y ese es el problema cuando todo el poder recae sobre una rama del gobierno que es impuesta, porque tampoco es que el pueblo lo eligió así, que es un sistema que siempre ha existido así y que es validado por el pueblo, es que estas personas han buscado formas y maneras de hacer que funcione para ellos y para los suyos. ¿No? Por eso es que hay que fiscalizarlo y por eso es que hay que llevarlo a las cortes y hay que procesarlo y hay que tome todo el peso de la justicia, porque es que eso es ley y orden. Eh, y, y sobre cómo funciona a nivel de la Constitución es una ley suprema. Eh, las leyes supremas y la Constitución, ahí existen unos procesos para modificar las normas que existen. Aún así, no es tan fácil porque requiere un proceso y unos pasos a seguir y unas aprobaciones. Ahora bien, pero tampoco es imposible. Yo pienso que también existen algunas leyes que están muy basadas en el Congreso estadounidense y que en Puerto Rico se adoptaron para aquel momento en que se creó el ELA y recaen en unas costumbres, en un momento histórico y en unas circunstancias que no son nuestras, eran externas, que sí se añadieron y se arreglaron ciertas cositas, eh, pues para validarse en Puerto Rico y que tuviera algo que ver con nosotros. Al final de al cabo, los poderes absolutos son del Congreso, no son del gobernador, como explicamos ayer, mucho menos ahora con una Junta de Control Fiscal, que sus poderes van por encima de los gobernantes locales. Pero ahora bien, ¿qué está haciendo la Junta en cuanto a todo lo que está pasando? Porque la misma Jennifer González en distintas entrevistas ha mencionado mucho que ella ha ido a la Junta, que se ha comunicado con ellos, que ha enviado cartas, que se han aprobado ciertas cosas, pero otras no. Pero la Junta, con todos los poderes que tiene, delegados por el Congreso, no son unos entes activos. Tú no ves a la Junta en la radio, en la prensa, en las calles, educando. Ese no es el propósito de ellos. Entonces, de nuevo, por eso es tan importante el estatus político de Puerto Rico, que muchas personas dicen que nosotros luchamos por el bienestar de Puerto Rico, sin ningún partido, sin ninguna ideología política. El problema con eso son muchos, pero yo me quiero centrar en uno. Si no tenemos una representación que traiga unos puntos relevantes, contundentes y exactos y se presenten como proyectos o como reformas o como leyes, no van a tener ningún peso. Y a diferencia de eso, lo que queda son golpes de Estado, que Puerto Rico no va a dar ni un golpe de Estado. Puerto Rico no tiene los recursos, los medios para un golpe de Estado. Hay que ser realistas, hay que irnos por la ley. Y entonces para eso existen ciertos partidos que trabajan y el enfoque es el estatus político. Y los estados de Estados Unidos, a diferencia de Puerto Rico, tienen unos poderes soberanos que le permiten hacer las redacciones de sus leyes un poquito más fáciles.
en Puerto Rico, pues se le complica un poquito más por su condición colonial. Así que eso es nada más, lo dejo ahí para que reflexionemos un poquito. Y yo les quiero dejar unas preguntas a ustedes, a los que nos estén sintonizando, simplemente para que reflexionemos. ¿Ustedes creen que debe existir límites más claros sobre los poderes que un gobernador puede delegar? ¿Dónde termina la eficiencia administrativa y comienza la concentración excesiva de poderes? ¿Crees que personas que recientemente ejercieron funciones de cabildero deberían ocupar posiciones con amplios poderes administrativos? ¿Cómo puede un gobierno recuperar la confianza pública después de controversias de alto perfil como las que han estado ocurriendo? Las instituciones, las leyes y las normas supremas deben diseñarse pensando en el gobierno actual o en todos los gobiernos futuros. Y la última, con la que los dejo para que piensen, ¿la transparencia debe verse como una limitación de gobierno o como una fortaleza institucional? Yo tengo mis opiniones, pero yo quiero pues que ustedes tengan las de ustedes, y si ustedes desean y tienen un momentito, escribirnoslas en el chat o mandárnoslas por mensaje o comentar luego. Bienvenidas sean, las vamos a estar leyendo. Emilio. Sí, sí, mira, aquí, y añadiendo lo que tú, para, ¿verdad?, pasar al otro tema, brevemente lo que tú has mencionado, o sea, que mencionaste al principio ahorita, ¿cómo es posible que una persona que no es, que dos personas que no son electas por el pueblo, que son nombradas por el gobernador de turno, tengan tantos poderes indelegables y se les ceda tantos poderes para hacer, hasta cabildear desde su trabajo? O sea, ¿cómo podemos combatir eso que está pasando? Y otra cosa importante que tú mencionaste, la Junta de Control Fiscal, su presidente de la Junta recientemente fue entrevistado por Alejandra Lúgaro, la última palabra, y él, en otras palabras, le dio una bofetada a la gobernadora diciendo, contradiciendo todo lo que la gobernadora estaba hablando, que la culpa es de la Junta, que si la Junta se iba, que se puede decir lo otro. No, es que la Junta le dijo que es que ella no está haciendo lo que tiene que hacer. Así que dejamos eso ahí. Y yo digo, ¿quién está gobernando nuestro país? Añado más. ¿Se estará gobernando Jennifer o estará gobernando su secretario o los ex secretarios o sus secretarios que se fueron? ¿Volverá a gobernar un secretario de gobernación o gobernará ella? ¿Qué quiere el pueblo de Puerto Rico con respecto a esto que está pasando en nuestro país? ¿Qué piensan ellos? ¿Cómo podemos resolver esto? ¿Qué medidas podemos tomar? ¿Qué propuestas se pueden establecer? Así que dejamos eso al oyente, al que está sintonizando este programa, que nos escriba y sea parte de nuestras soluciones en nuestro país. Bien, otro tema importante que queremos mencionar para cerrar el tema de hoy. Ayer tuvimos al compañero, el licenciado Juan Mercado Nieves, un dirigente en la parte de nuestro norte de nuestro archipiélago, una persona que ha tenido diferentes posiciones en nuestro partido independentista, y una persona muy excelente ser humano, muy diligente, accesible, siempre ha estado con nosotros compartiendo, ¿verdad? Y él recientemente escribió una columna en El Vocero, y yo te la envié a ti, titulada El verano que sofoca. Y él comienza la columna El calor sofoca. Del licenciado Juan Mercado Nieves, en su columna, él plantea lo siguiente, según tu análisis. Comienza con el calor que sofoca. Surgen una serie de eventos para él escribir ese artículo. Cómo se ha ido compilando la administración de Jennifer González a niveles federales y estatales. Durante las vistas públicas del Comité del Senado Federal, del Comité de Energía y Recursos del Senado Federal, hubo un fuerte intercambio entre el senador Mike Lee, republicano, presidente de dicho comité, cuestionando las alegaciones del secretario de Estrella, licenciado Sebastián Negrón Richard, del Departamento de Desarrollo Económico de Puerto Rico, de la renuncia en masa de 10 altos ejecutivos de dicha agencia y la intención indebida, la intervención indebida del Chief of Staff, Domenech, y la subsecretaria, y donde la gobernadora dice, todo eso es falso en el Congreso. O sea que eso está llegando allá a Estados Unidos, lo que está pasando en nuestro país. Y también siguiendo la lectura de los escándalos de Politán, la crisis del agua,
el director ejecutivo de la Autoridad de Acueductos no leyó el artículo del informe del Comité de Transición, no leyó unas recomendaciones, no siguió las recomendaciones que hizo el doctor Pesquera con respecto a la infraestructura de acueducto, que está al garete. Ese tipo no sabe nada. Este pues, está ahí porque es un colector de campaña política. La intromisión del ex senador corrupto por convicción, Abel Nazario, como un empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica, los destaques, que lo sacaron. Y también el proyecto Esencia, claro, él lo mencionó ahí en Cabo Rojo, que la AAA no hay agua suficiente para el dicho proyecto, que es extensísimo. Y también la declaración tardía de Dómenes contra Sebastián, que es un mentiroso antiético. O sea, ¿cómo es posible que Sebastián presente esta querella contra Dómenes y 7 meses antes se estaban investigando y sale esa querella contra él? O sea, eso se cae de la mata. Entonces también las declaraciones del licenciado Goldford, que está defendiendo a Almodóvar, que él no representa chotas. O sea, un abogado defensor es para defenderte a ti en todo y orientarte lo que te conviene a ti y lo que no te conviene. Si tú quieres hablar, pues tú hablas. Es decisión tuya y asume la responsabilidad de hablar y salvar tu hijo. Este joven va a perder su licencia, va a perder la intromisión de la Secretaría de Justicia en una opinión legal. O sea, vemos cómo los altos funcionarios están envueltos en posibles violaciones éticas, morales, legales, corrupción. Ahora esa licenciada de Justicia, secretaria, está calladita porque puede ser que le puede caer el caldo a ella caliente y se puede quemar y abrazar. Y las multas que se pusieron a Politán, eso es una cosa que salió recientemente, la intromisión indebida de Dómenes y la subsecretaria de la Gobernación, y el licenciado Juan Mercado Nieves termina su artículo con el pensamiento de Betance en el exilio. ¿Qué les pasa a los puertorriqueños que no se revelan? O sea, es como para ponernos a pensar a todo el que esté sintonizando este programa. Esperamos que le haya servido de mucha educación y de mucho discernimiento intelectual y análisis de pensamiento crítico. Aquí no es que nosotros tengamos la razón, o sea, no estamos prohibiendo eso, que también pueden ser divergentes, pueden diferir de nuestros puntos, pero es nuestra opinión y toda opinión se respeta y se puede mejorar. ¿Y quién la mejora? Ustedes que están sintonizando este programa, ustedes que están escuchando, son los que están escuchando de la parte de allá, lo que nosotros estamos exponiendo acá, y lo pueden también apoyar a nosotros, corregirnos, decir, mira, tú estás equivocado en esto, pues fantástico, pues no hay problema, seguimos hacia adelante, seguimos llevando el mensaje de liberación y que podamos construir una patria nueva para nuestro país y para nuestras futuras generaciones y dejar un futuro mejor a nuestros descendientes que vienen en camino. Elia, gracias. Así mismo es. Para resumir un poquito lo que estabas hablando de la publicación del licenciado Juan Mercado Nieves, a mí me suena, ¿verdad? Desde acá de la distancia, como que o es una cuestión o de ineptitud o de falta de compromiso, falta de valores y de moral y ética, o personas que simplemente siguen mandatos y personas que simplemente velan por sus intereses personales, o todas juntas, o algunas de ellas, o una o la otra, pero yo pienso, ¿verdad?, que estas conductas, estos comportamientos y estas acciones que estas personas han tomado son acciones que han tomado otras personas. Ellos no han sido los primeros. Esto ya ha pasado. Lo que pasa es que es más obvio. Esta vez fue más obvio por quién era Domenech y qué representaba él. Entonces, tal vez se sentía muy cómodo en el poder, tal vez se sentía muy seguro de su posición y el poder que él ejercía sobre otras personas, que se descuidó en ciertos comentarios, en ciertos mensajes. Pero esto ya ha pasado, la historia se repite y por eso es que nosotros tenemos que realmente evaluar las personas por las que nosotros votamos, por las personas que rodean a las personas por las que votamos y les damos tanto poder para elegir sobre nuestras vidas, porque piensen en toda la influencia y todo el impacto que estas personas tienen a nivel de la educación, de la salud, de la transportación, de la vivienda, del orden, de las leyes, de un sinnúmero, abarcan demasiado.
y indirecta o indirectamente tiene un impacto en la vida de cada uno de nosotros. Así que es importante que nosotros humildemente reflexionemos y evaluemos a estas personas en distintos niveles, que estas personas han probado con sus trabajos anteriores, quiénes son, en qué han estado envueltos. Todas esas cosas vale la pena investigarlas, porque después estamos 4 años quejándonos, sufriendo las consecuencias, pasando necesidades, y es como retroceder, estamos retrocediendo, en vez de movernos hacia el futuro, como han hecho muchas otras naciones en el mundo, hasta más pequeñas que Puerto Rico, y con menos recursos, han logrado superarse como pueblo y han podido alcanzar objetivos y pueden proveerle a sus ciudadanos una mejor calidad de vida, y Puerto Rico en un estancamiento. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Eso hay que pensarlo, hay que darle cabeza. No podemos tomar decisiones a lo loco, simplemente por los afanes o porque mis abuelos lo hacían o porque el vecino me dijo. Simplemente evalúa qué es lo que tú quieres para tu vida y qué es lo que tú quieres para las generaciones futuras. Eso hay que pensarlo. Este es el mundo que nosotros le estamos dejando a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, a nuestros sobrinos. Y yo creo, ¿verdad?, que como seres pensantes y conscientes, nosotros deseamos un mejor porvenir para nosotros y para todos los demás. Y para cerrar, quiero terminar Sí, con yo una quisiera, pequeña reflexión. ¿Ah? antes de que cierres, antes de que Sí, cierres, yo quisiera añadir algo, antes de que tú hagas el cierre, sí, unir sí, a tus palabras en el siguiente comentario, tú mencionaste, esto no viene de ahora, ya, esta corrupción viene de mucho tiempo ya, ambos partidos han sido convictos por corrupción, pero la corrupción se ha dado más en el PNP que en el PPD. Es lamentable que nuestro país en pleno siglo XXI esté sufriendo todo esto que está pasando y que las personas que verdaderamente necesitan los recursos del Estado y que sean distribuidos de una forma equitativa, no lo estén recibiendo porque hay unas personas que viven del lucro personal, vienen para servirse y no servir, ujú, hacer servir y no servir. Y recuerdo, como tú bien mencionaste, la administración que más ha gobernado Puerto Rico ha sido la del PNP. Y en la época de Rosselló hubieron sobre 45 funcionarios que fueron convictos por corrupción y encarcelados. Eso está en la historia. Y ahora el PNP sigue con el mismo patrón. Y para terminar, un fiscal federal en Puerto Rico, Luis Guillermo Gil Bonal, que es fiscal federal, dijo que la corrupción en Puerto Rico tiene nombre y apellido, y el nombre y apellido es PNP. Y a este joven puertorriqueño, el PNP le quiso hacer la vida imposible porque tuvo unos problemas en su pasado, que no vienen al caso, no voy a mencionar, pero trataron de atacarlo tan denigrante. ¿Hasta dónde puede llegar el poder absoluto, la borrachera de poder para afectar la imagen? No estoy diciendo la verdad. Así que yo le doy las gracias por esta situación del programa. Gracias por haber compartido este programa de Zoom Tienes, que me interesaba compartirlo hacía tiempo. Y estoy haciendo los arreglos para traer a Guareones de Cabo Rojo, que es la Asamblea Municipal, para hablar sobre el proyecto de Esencia. En sí, el proyecto de Esencia de circularidad, que ese proyecto puede ser que no se dé, porque el proyecto de Esencia no va. Así que el proyecto de Esencia no va. Elia, te dejo. Gracias. amén. Bueno, pues la democracia no se sostiene únicamente con elecciones, se sostiene con instituciones sólidas, con leyes claras, con ciudadanos informados, con periodistas que investigan, con servidores públicos que rinden cuentas y con una ciudadanía que entiende que fiscalizar no es un acto de oposición, sino una responsabilidad democrática. Más allá de nuestras preferencias políticas, todos compartimos un interés en común: que Puerto Rico continúe con instituciones transparentes, eficientes y confiables, porque cuando las instituciones funcionan correctamente, el beneficio es para todo el país. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Elia y Emilio Educando por Puerto Rico. Si este episodio te ayudó a comprender mejor este tema, compártelo. La educación cívica es una herramienta poderosa para fortalecer la participación ciudadana y construir un mejor Puerto Rico, el que todos merecemos. Así que hasta la victoria siempre, que tengan buenas noches y gracias por sintonizarnos. A la vista. Nos vemos. Saludos.